Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio de nuestro libro de Apocalipsis. Vamos a hacer un paréntesis porque vamos a entrar a ver acerca del séptimo sello, que está en el capítulo 8. Al final del capítulo 6 vimos que al abrirse el sexto sello fue anunciado por medio de grandes señales cósmicas la llegada del día de la ira del Cordero. El capítulo 7 constituye un paréntesis en el que se presentan a dos grupos de personas que serán libradas de la ira del Cordero. En primer lugar, 144,000 descendientes de las 12 tribus de Israel, y en segundo lugar, un grupo de una multitud incontable de personas de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Ahora, en el capítulo 8 tiene lugar la apertura del séptimo sello, y con ello se desencadenarán los juicios del día de Jehová, con el que se preparará la segunda venida del Señor. Al abrirse el séptimo sello, surge una nueva serie de juicios contenidos en 7 trompetas. No debemos perder de vista que todos estos juicios tienen como finalidad establecer el reino de Dios en este mundo. El hombre no quiere reconocer los derechos que Dios tiene como creador y soberano propietario de esta tierra, y también rechaza la gracia de Dios manifestada por medio de la muerte del mismo Hijo de Dios, ofrecido como sustituto por los pecados del hombre. Así que a lo largo de estos pasajes estaremos viendo al Señor Jesucristo en su faceta de juez soberano. En nuestros días muchos hombres manifiestan su arrogancia, ignorando o ridiculizando a Dios. Algunos llegan incluso a proferir insultos contra su Creador, y en su insolente atrevimiento se preparan en su imaginación para enfrentarse a Dios en el día del juicio. Quizá usted ha tenido que escuchar a personas que dicen: cuando llegue al cielo voy a decirle un par de cosas a Dios. Estas personas culpan a Dios de todos los males que ocurren en este mundo, mientras que ignoran convenientemente los efectos de sus propios pecados. Pero en ese día sus insolentes bocas se cerrarán y sus rodillas se doblarán ante la gloria y majestad del que está sentado en el trono. En el versículo 1 del capítulo 8 hay un silencio en el cielo, dice la palabra. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. 30 minutos no es un lapso de tiempo muy largo, pero cuando se trata de un silencio absoluto en espera de lo que va a ocurrir, obviamente 30 minutos resulta en un tiempo de gran tensión y expectativa. Esto realza la importancia del séptimo sello. En vista de lo que se augura para los habitantes de la tierra, no es nada bueno. Esto es consistente con pasajes en los cuales el silencio precede al inminente juicio de Dios, tal como se observa en el libro de Sofonías. En capítulo 1, versículos 7 y 9 dice la palabra: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Cuando el Cordero abre el último de los sellos, todas las huestes celestiales que hasta ese momento le estaban adorando, de repente guardan silencio como por media hora. Tengamos en cuenta que se trataba del último sello del libro, y que al abrirlo todo su contenido sería revelado y el plan de salvación de Dios sería manifestado, llegando a su conclusión. Este silencio repentino de los coros celestiales nos hace sentir la tensión del momento. Todo el cielo está expectante por lo que va a ocurrir a continuación. Pero el contenido del séptimo sello, contrariamente a lo esperado, todavía revelará nuevos juicios, aunque este lapsus de media hora sirve una vez más para que los hombres reflexionen y lleguen al arrepentimiento antes que Dios continúe con sus juicios. Amados hermanos, seguimos con este maravilloso estudio de Apocalipsis, de esta palabra que Dios nos ha dejado como algo profético que esperamos su cumplimiento pronto, especialmente su iglesia, que es la esposa del Cordero.
En este capítulo 8 que vamos a tocar completaremos los sellos. Y en la segunda parte de este estudio veremos que anuncia la ira de Dios. El Mesías abrirá el séptimo sello y es su juicio contra los que rechazaron su misericordia, su llamado continuo al arrepentimiento. Pero antes de eso quería que conozcan un poco la naturaleza del anticristo, puesto que ya estamos por terminar los primeros 3 años y medio. Mejor dicho, con este séptimo sello terminamos los 3 años y medio del periodo de la tribulación. Y en el capítulo 9 entraremos a los 3 años y medio siguientes de la gran tribulación. Acuérdense que son 7 años que va a pasar el mundo, y los que han rechazado el nombre de Dios y no lo han recibido y no han estado apercibidos, pasarán por 7 años de tribulación, los cuales se dividen en los primeros 3 años y medio, que es la tribulación, y los siguientes 3 años y medio, que se le llama la gran tribulación. Vamos a ver, de acuerdo a Daniel y sus profecías, sobre el anticristo, que ha aportado mucho para estas profecías sobre la segunda venida del Señor por su iglesia. Daniel capítulo 7, versículos 2 y 7. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los del cielo combatían en gran manera. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. La visión del cuarto reino, que siempre permaneció, o sea, Roma, el último imperio, nunca cayó, como siempre hemos dicho. Roma ha sido y es y seguirá siendo especialmente un imperio religioso. Versículo 13 de Daniel 7. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. El anticristo es el superhombre que regirá el mundo. Es el cuerno pequeño que empieza como insignificante. Se le conoce con varios nombres. En el capítulo 8, como rey altivo de rostro. En el capítulo 9, príncipe que ha de venir, uno de sus nombres. Otro de sus nombres en el capítulo 11, el rey voluntarioso, que hace su voluntad, que hace lo que quiere. Juan lo llama, también le pone muchos nombres. Lo llama el anticristo y también la bestia. Pablo le dice el hijo de pecado, el hombre de perdición. Hay que tener estos nombres bien claros para poder identificarlo bíblicamente a este personaje. Ya el mundo está listo para esperar al Salvador, con la capacidad de regir a la humanidad, o sea, a su Salvador, que es el anticristo. Benito Mussolini dijo: me fue fácil tomar el trono porque estaba vacío, me estaba esperando. El anticristo será un carismático orador, empezará como todo político, con lisonjas, con mentiras, con sutilezas. Versículo 8 de Daniel 7, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí está descifrándolo al anticristo. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Quiere decir que la primera etapa va a ser 3 años y medio y la segunda otros 3 años y medio. Juan también dice esto en Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Tendrá una elocuencia magnífica que nadie podrá resistir.
caerán a sus pies rendidos, maravillados. Será capaz de conmover a grandes multitudes en el mundo, políticos, reyes, moverá masas. Versículo 20, parte B de Daniel 7, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Será más grande que todos los demás, y ese magnetismo, ese carisma, lo hará el más grande político de todos los siglos. Y Roma renacerá, continuará con el mismo imperio. Daniel 11:21. Sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Daniel 7:23 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Intentará cambiar los tiempos, el calendario y la semana de 7 días que Dios estableció en la creación del mundo. Eliminará las fiestas solemnes, cambiará todo lo que quiere, va a hacer lo que su regalada gana le da, las leyes morales. Y ya no será nada nuevo, hermanos, porque ya estamos viendo un anticipo de lo que viene. Cómo está creciendo la maldad de menos a más. Y en este mundo tan rápido, eliminará todo lo que tiene que ver con Dios y sus leyes y su palabra. El enemigo lo prepara para que haga sus grandes milagros con poderes engañosos. Será un líder religioso, dará grandes discursos contra el Altísimo y convencerá. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 4 y 9. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Pedirá que lo adoren. Con esas señales y prodigios se hará pasar como Dios. Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, o sea, la mitad de la otra semana, ya después de pasar los 3 años y medio de su primer gobierno, dice, confirmará su pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, en el tiempo ya que nosotros estamos aquí terminando esta enseñanza, ya estamos entrando a los 3 años y medio de la gran tribulación. Espero dejarme entender. Dice que va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda en el templo de Dios, que para eso Él ya lo construyó, para quedar bien con el pueblo judío y hacerse el bonito. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. O sea, hasta que venga el Señor, hasta que el Señor lo destruya, eso va a ser consumido. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso es lo que el Señor Jesús habló en Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Uno de los prototipos del anticristo fue el rey Antíoco. Ese rey malo, un rey de Siria, ese rey selló su moneda en su gobierno, selló su moneda que decía Rey Antíoco Epífanes, Dios manifiesto. Él se hacía pasar por Dios también, portador de victoria. Eso decían en la moneda. Es una muestra de lo que sucederá con el anticristo, el mismo espíritu. Él profanó el santuario de Dios, matando un cerdo en el lugar santo, en el mismo templo de Dios, tipo del anticristo. Israel hará un pacto con el anticristo, será como su protector al principio, porque a esas alturas, hermanos, Israel se quedará solo, no tendrá a nadie, todos le darán las espaldas. Pero a la mitad de los 7 años
romperá el anticristo el pacto, entrará al lugar santo haciéndose pasar por Dios para que lo adoren. Apocalipsis 13, versículos 5 y 6. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio, acuérdense que siempre que el Señor está en su trono, Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, y sus días, y está determinado, y la consumación va a venir, y los tiempos están en sus manos. Eso es algo que no debemos olvidar. Dice, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Van a ser momentos muy difíciles. La alianza rusa-árabe está creciendo a pasos agigantados. Todo se está armando perfectamente. Todo el armamento de los países musulmanes viene de Rusia. Será un personaje muy cruel. Despedazará a los santos en la gran tribulación. Es inimaginable lo que sucederá en ese tiempo. Será un verdadero infierno en esta tierra. Si ahorita nomás lo que estamos viviendo, hermanos, qué doloroso y qué triste, esto no es una partícula de lo que viene. A los santos los quebrantará, serán el blanco de esta bestia. Los perseguirá sin misericordia, los acosará, los matará de hambre, los torturará. Será muy doloroso para los que se queden. Y no hay forma de escapar, solamente Dios los va a fortalecer para que no retrocedan y para que puedan pagar con su vida. No va a haber forma de escapar de su control total. 666, en la etapa máxima del anticristo. La Trinidad humana. Daniel 11:30b al 33. Luego vamos a leer del 36 al 39 y el 45. Y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Es voluntarioso. Volverá pues y se entenderá con los que abandonan el santo pacto, los que dejan al Señor, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, ¿no ves? Y pondrán la abominación desoladora otra vez, dice Daniel. Con lisonjas, versículo 32, seducirá a los violadores del pacto, los convencerá a las mismas vidas que han querido buscar a Dios. Pero dice Daniel, mas el pueblo que conoce a su Dios se va a esforzar y va a actuar y se va a poner de parte de Dios. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego. Solamente por algunos días van a pagarlo con su vida. En cautividad y despojo van a caer. Pero hemos visto ya las vidas que claman en el altar de Dios y que dicen, Señor, haznos justicia. Ya lo hemos visto. Versículos del 36 al 39. Y el rey hará su voluntad otra vez. Él todo lo que quiere tipo Dios lo va a hacer. Y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará cosas terribles. Acá dice maravillas, pero está hablando de algo horroroso, muy, muy sutilmente. Convencerá, como hemos visto. Dice, y prosperará hasta que sea consumada la ira. Hasta el tiempo de Dios, que hasta que la ira de Dios se levante y lo consuma, ¿no? Porque lo determinado se cumplirá otra vez. El Señor dándonos a través de Daniel que eso va a ser un tiempo, pero Dios está por encima de él. 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Versículo 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas.
nueva era, los mismos musulmanes, en fin. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Versículo 39, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Va a hacer lo que quiere, no va a tener freno. Versículo 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Se apoderará de Jerusalén, del lugar de adoración que conquistó David, del lugar santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. El Señor tiene un tiempo. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El gran mentiroso prometerá, conquistará Jerusalén, ya como hemos dicho, el centro de adoración. Va a construir el templo porque está muy interesado, porque ahí se va a sentar para que lo adoren como Dios. Hermanos, si alguien va a sufrir más en este tiempo, va a ser el pueblo judío. Zacarías 14:1. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Todo va a ser de menos a más lentamente. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hermanos, hay tanto, no puedo explayarme mucho, porque vamos a tener la segunda parte. Ya está listo el escenario para el ingreso del anticristo. Todo el mundo lo va a ver en vivo y directo. Nunca antes la ciencia, la tecnología, ahora tenemos el Zoom, todo es en vivo y en directo. ¿Cuándo antes, años atrás, se ha podido hacer esto? Nunca. Ya todo está encajando perfectamente. Lo necesitan urgente. El caos en el que vivimos. Estamos en plena peste. Vienen hambres, vienen terremotos, vienen las maldades. Hitler llegó cuando Alemania estaba en una quiebra total, su moneda por los suelos, un desempleo tremendo. Así será en estos momentos. Todo estará muy mal. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, y muchos más ya están pidiendo un mandatario que rija al mundo entero. ¿Cómo debemos estar nosotros, su iglesia, en estos tiempos y en esta hora? Como dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Hermanos, es muy raro que su iglesia, que esa novia que él ama, que la ha vestido de blanco, que tiene todo preparado, no esperemos su pronta venida con nuestro amado. ¿Ustedes han visto novias? ¿Qué novia hay que no espera el encuentro con su novio, su matrimonio, sus bodas? Toda novia está totalmente ilusionada, esperando ese gran día. ¿Y qué pasa hoy día con la iglesia actual? Es completamente raro. Estamos en nuestros afanes mirando lo terrenal y no estamos aguardando, como dice, esa esperanza bienaventurada y esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Algo raro está pasando. Analicemos nuestros corazones. Santiago 5:7 también dice lo mismo casi. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Cómo está el labrador mirando a ver los que tienen sus chacritas, sus plantitas? A ver si les da. Yo tengo 4 manzanitas o unos cuantos membrillos y miro y qué bonito van haciendo y va floreando. Y así andan los labradores.
esperando el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, dice Santiago, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía, hasta que venga las misericordias del cielo. No debemos de dejar de aguardar y esperar a Cristo. Esa debe ser nuestra posición como iglesia de los últimos tiempos. Es lo que el Señor está esperando, que le podamos decir: Maranata, ven Señor Jesús. Y mientras tanto nuestra tarea debe ser como Noé. Hasta el último día anunciaba, pregonero de justicia, anunciaba el juicio, hasta que después de 7 días el Señor lo hizo entrar al arca con su familia, y dice la palabra de Dios que Él mismo cerró la puerta. Debemos esperar ansiosos, aguardando su venida, el sonido de su trompeta. Empezamos la segunda parte cuando el Señor abre el 7º sello. Este 7º sello incluye las 7 trompetas, las 7 copas, y en el 7º sello termina el primer periodo de los 3 años y medio. Ya en el capítulo 9 será el inicio de la gran tribulación. Pero en la siguiente clase estudiaremos el capítulo 7, donde nos hablan de los 144,000, los escogidos de Dios que van a ser sellados con el sello del Espíritu Santo. Nos dirigimos ahora a Apocalipsis 6, versículos 16 y 17. Es una escena futura dentro de todo lo que hemos visto en el capítulo 6. Versículo 16: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 8, 1 y 2. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios. Hermanos, de pie ante Dios o delante de Dios, eso es continuo. Siempre recordar eso. Al final vamos a hacer hincapié. Al ver las desgracias, toda la población celestial, incluido nosotros como iglesia, que estaremos ahí, ángeles, querubines, serafines, quedaron atónitos al ver lo que venía, toda la ira de Dios. En el 7º sello ocurrirán cosas terribles. Vemos, 1, los terremotos. Jesús mismo lo había profetizado casi en todos los evangelios. Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Lo profetiza el Señor. Marcos capítulo 13, versículo 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos, dice el mismo Señor. En Lucas lo dice de esta manera, 21:11, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror. Eso es lo que estamos viviendo ahora, principio de dolores, ataques de pánico, hay ansiedad. Como les dije anteriormente, que la gente se está volviendo loca. Pero para nosotros, su iglesia, el Señor nos dice que no nos dará más de lo que podamos resistir, porque juntamente con la prueba ya viene la salida para nosotros. Y regresamos un poquito al versículo. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Eso lo dijo el propio Señor. Ahora en el Antiguo Testamento hay muchas profecías, yo he escogido unos pocos. Ezequiel 38:19, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Tanto el Señor como los profetas en el Antiguo Testamento aseguraron que cuando venía juicio acompañaban los terremotos. Por ejemplo, cuando Jesús murió, en Mateo 28:2, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Mateo 27:51, y he aquí
El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Se habla de terremotos siempre que Dios envía su ira, su juicio. Cuando se abre el séptimo sello, se une inmediatamente con las profecías del Señor, Mateo 24 y Daniel 9. ¿Por qué? Porque es el fin de la primera etapa de los 3 años y medio de la tribulación. Luego empieza la gran tribulación. Nosotros entendemos como peruanos, sabemos bien de los temblores, terremotos. Estamos alertados continuamente. A mí me llegan avisos como estos. El Perú está en el cinturón de fuego del Pacífico. Estén preparados. Ahora en tiempo de COVID nos dan todas las indicaciones desde hace muchos años atrás. En Ancash, mi pueblo natal, en los Andes peruanos, hubo un pueblo completo que fue sepultado. A veces no es tanto el terremoto, sino las consecuencias que vienen después. Los aluviones, vino un aluvión y sepultó con tremendas peñas que se vinieron y dejaron sepultada totalmente esa ciudad. Los tsunamis donde hay mar. Hermanos, yo he conversado con personas que pasaron ese terremoto y ese aluvión, se han quedado traumados hasta el día de hoy. Apocalipsis 6:12. El primero es terremoto, el segundo dice en el versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran. Cuando Dios habla en superlativo, hermanos, Él no es exagerado. Él lo dice porque así es. Un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. ¿Qué es lo segundo que pasa? La tierra quedó en tinieblas. Igual fue cuando murió Jesús. Igual fue cuando Egipto fue castigado por tanta injusticia para con su pueblo. Una de las últimas plagas fue la plaga de las tinieblas e inmediatamente vino la siguiente, que es la muerte de los primogénitos. Joel capítulo 2, versículo 30 y 31 habla de lo mismo. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Hermanos, los volcanes van a erupcionar. Versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Sofonías capítulo 1, versículo 15. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Isaías capítulo 13, versículos 9 y 10. He aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Más claro no puede estar. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá. Al nacer la luna no dará su resplandor. Esto es solamente pequeñas porciones bíblicas, pero hay mucho, hermanos. Ezequiel 32:7. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. En Marcos también dice, Marcos 13. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, dice el mismo Señor, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Cómo estará el mundo y aún los que quedaron, los santos que se han puesto de parte de Dios? Desesperados, pero Dios los fortalecerá. 3. Las estrellas caerán. Los astrólogos dicen que habrá una lluvia de asteroides. Entonces tenemos 1, que habrán terremotos, que la tierra temblará. 2, la tierra se oscurecerá. 3, las estrellas caerán. 4, el cielo se enrollará como un pergamino. 5, se desvanecerá todo eso a causa de los terremotos. Habrá erupciones volcánicas. Capítulo 6, versículos 15. Y los reyes de la tierra
Y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Cuál va a ser la actitud de estos malos, de los que se queden, de los que no se han puesto de parte de Dios? Primero, el juicio viene a todos los reyes, sin distinción racial. Pobres, esclavos, libres, poderosos, ricos, todos. Nadie se puede escapar de la ira de Dios, porque todo hombre sabe muy bien en su corazón cuando no estamos en la voluntad de Dios, cuando estamos haciendo algo malo. Hay una conciencia, también dice la palabra, que nos habla y nos dice, Dios tiene que juzgar porque Él es justo. No pasará la factura muy temprano, porque Él no ajusta sus cuentas a diario. Generalmente es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que se den cuenta y que vengan al arrepentimiento. 2. Dice que se escondieron en cuevas y entre los peñascos de los montes. La primera acción del pecador es esconderse. Luego trata de esconder todo rastro. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Se escondieron inmediatamente que pecaron. Pero Jesús, Dios siempre busca al pecador para que se arrepientan, para que declaren su pecado. ¿Qué hace Adán y Eva? No. Le pregunta a Eva, no, fue la serpiente. Le pregunta a Adán, no, fue Eva, la mujer que tú me diste. Hermanos, cuando deberías de ser todo lo contrario, apenas hacemos algo malo y nos damos cuenta, debemos de buscar a Dios como ha sido predicado continuamente. Busca al Señor mientras puede ser hallado, en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de Él misericordia. Dice la palabra. 3. ¿Qué decían esta gente? A los montes y a las peñas le decían, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y del Cordero. Eso se llama endurecimiento de corazón, porque el pecado enceguece y nos separa totalmente de Dios. En lugar de buscar y clamar al Señor, claman a los montes, a las rocas. Esa ha sido la labor del anticristo, del enemigo, de volver el corazón como piedra, como Él. Dice que semejante a Él, a los ídolos, son los que le adoran. Y les ha dado un corazón de piedra. Prefieren creer y apoyarse en las piedras y en los montes antes que recurrir a Dios. Cuando fui al Cusco, hermanos, a Machu Picchu, la gente se abrazaba de las piedras grandes, de las rocas. Hacían cola. Y gente, se supone inteligente, profesionales. En su desesperación, en su terror y pánico, clamarán a los montes y a las rocas, pero no al Señor, porque el enemigo, el anticristo, los endureció con el engaño del pecado. Y la palabra dice que solo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No hay nadie quien pueda salvar. Cada vez los juicios serán más severos de aquí en adelante y los hombres endurecerán más y más. Es increíble, hermanos, pero lo vemos. Hoy hay más rebeldía, menos gente que se congrega con nosotros. ¿Qué está pasando? En vez de buscar al Señor, de buscar entre hermanos su iglesia, estamos pasando por este dolor tan grande, pero no buscan, no quieren saber de Dios. Ellos dicen que no, yo nunca, pero ya su corazón se está endureciendo. Ya no hay esa sensibilidad de buscar, de amar al único que puede librarnos y ayudarnos, de tener obras, signos de que somos vidas arrepentidas y buscamos su presencia. Lamentablemente, el endurecimiento del corazón ya ha empezado. Veamos cómo el corazón del hombre se va endureciendo más y más. Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y siguen endureciéndose más. Apocalipsis 16, 1, 11 y 21. Oí una gran voz
que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo y por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande, y más rebeldes todavía, hermanos. Capítulo 19, versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco, el caballo de Jesús, y contra su ejército. Y miren, levantándose para ir contra el Señor. Y así, hermanos, es terrible el endurecimiento de corazón. Ya estaban poseídos totalmente. Hermanos, nunca se debe jugar con el enemigo, ni consentir ni la más pequeña zorrilla en nuestros corazones, en nuestras mentes. El pecado siempre irá de menos a más, poco a poco. Es tan peligroso porque vas a endurecer tu corazón, va a tomar tu alma hasta que ya no va a haber remedio. Yo he visto, hermanos, cómo el enemigo toma lazo a las almas inocentemente. He conocido personas, niños, jóvenes, mayores, adultos, cristianos, líderes, cómo poco a poco han sido engañados, que un día fueron tiernos, que amaban al Señor, cariñosos, sensibles al dolor humano, pero poco a poco, año tras año, vez tras vez, los he ido viendo, cómo han ido cambiando, cómo el enemigo ha ido ganando terreno en sus corazones y sus mentes, hasta que ya no les importaba nada, como Saúl, como David. La rebeldía, el odio, la envidia los toma. Si hoy estamos, hermanos, y reconocemos delante de Dios que hay algo malo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en la condición que estemos, la palabra dice que si desde ahí lo buscaremos, lo encontraremos. Todo el que busca lo halla. Buscadme y viviréis, y vivirá vuestra alma. Debemos de clamarle a Dios para que quite de nosotros todo pecado y nos haga sensibles a Él. Una de las cosas que nos enseña Apocalipsis es a odiar el pecado y no dejarnos engañar por la sutileza del maligno. Porque una vez que comience a endurecerse nuestro corazón, va a ser imposible ser tiernos y dóciles a la voluntad de Dios. Esto le pasó al mismo pueblo de Israel, hasta que el mismo Señor dijo, y ya no hubo remedio. También le pasó a la iglesia en Roma, capítulo 1, 21 de Romanos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Y qué pasó? Y su necio corazón fue entenebrecido. Ya no estaba la luz de Dios. Ya el Señor los dejó, como a Saúl, que tuvo que quitar su Santo Espíritu. ¿Y a dónde se fue? A adorar a la bruja, a buscar a la bruja, la palabra de la bruja. Hermanos, el propósito final de Apocalipsis es enfatizar y darnos esa esperanza eterna, que Él reina y que Él reinará en el mundo por los siglos de los siglos, que nos demos cuenta que todo está delante de su trono, como empezamos, capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 2, que el ángel y todo estaban ante Él o delante de Él. Eso vamos a escucharlo continuamente, para que sepamos que todo ocurre bajo su aprobación, y Él tiene un tiempo y una hora aún de juzgarnos, que podamos hoy día decirle, Dios, ayúdanos. Estamos en un mundo que a lo bueno se le llama malo abiertamente, que a lo malo se le llama bueno también, donde se ha perdido todos los valores. Ya lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles, que no acariciemos nada que te desagrade. Danos un corazón conforme al tuyo, un corazón tierno, que siempre estemos cerca de ti, como vamos a estar en el cielo, aquí en la tierra, que te digamos como esta canción que vamos a cantar,
que solo tú mereces adoración, que no daremos honor y gloria a nadie más, porque tú amas a los que te aman y te hallan los que temprano te buscan, y temprano queremos buscarte antes que nuestro corazón se pueda endurecer por el engaño del pecado. Porque solo el Señor merece adoración. Porque solo el Señor merece adoración. No daré alabanza a nadie más, no daré honor y gloria a nadie más, porque solo el Señor merece adoración. Porque sé que el Señor siempre me sostendrá, y de su gracia y amor siempre me llenará. No pondré mi fe en nadie más, no daré mi amor a nadie más, porque sé que el Señor siempre me sostendrá. No daré alabanza a nadie más, no daré honor y gloria a nadie más, porque solo el Señor merece adoración. Porque solo el Señor merece adoración. Porque solo el Señor merece adoración. No daré alabanza a nadie más, no daré honor y gloria a nadie más, porque solo el Señor merece adoración. Porque sé que el Señor siempre me sostendrá, y de su gracia y amor siempre me llenará. No pondré mi fe en nadie más, no daré mi amor a nadie más, porque sé que el Señor siempre me sostendrá. No daré alabanza a nadie más, no daré honor y gloria a nadie más, porque solo el Señor merece adoración. Porque solo el Señor merece adoración. Porque solo el Señor merece adoración. No daré alabanza a nadie más, no daré honor y gloria a nadie más, porque solo el Señor merece adoración. Porque sé que el Señor siempre me sostendrá, y de su gracia y amor siempre me llenará.
No pondré mi fe en nadie más, no daré mi amor a nadie más, porque sé que el Señor siempre me sostendrá. No daré alabanza a nadie más, no daré honor y gloria a nadie más, porque solo el Señor merece adoración.